Así que disfrutamos estar haciendo esta obra del Señor. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo 7, 24. Amén. Dice la palabra, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pueden tomar sus lugares. Quiero compartir con ustedes esta meditación. Ponerle un nombre a la reflexión le ayuda al predicador a mantenerse en el tema y le ayuda a los oyentes a recordar. Amén. Así que le vamos a llamar tempestades. Tempestades. Cuando hablamos de tempestades, es algo con lo que estamos familiarizados nosotros. El Salvador no es de los países más azotados por huracanes, pero sí hemos tenido tormentas fuertes que han dañado el área costera, que han causado tragedias cerca de los ríos, que han causado derrumbes, inundaciones. Es bastante frecuente, a pesar que no somos de los países más afectados. En Centroamérica es el país menos afectado por los huracanes. Pero en estos días es fácil ver las noticias. Anoche mismo estaba viendo lo que ha ocurrido en Francia, lo que está ocurriendo en Indonesia. Inundaciones tremendas, tempestades que están acabando con los cultivos, con los animales que la gente tiene, con sus casas, y casi siempre hay muertos. Cuando pensamos en tempestades, estamos pensando en cosas que se salen de lo normal. Por ejemplo, es agradable la lluvia. ¿A cuántos les gusta cuando llueve? La noche es fresca. Uno reposa tranquilo cuando llueve. Desea a veces que caiga una tormenta y que ponga diferente el ambiente. Pero cuando llueve más de la cuenta, entonces comienza a afligirse. Amén. Porque algo malo puede pasar. Las tempestades se pueden relacionar con huracanes, con tormentas excesivas, con terremotos, con situaciones que salen de lo normal y que causan estragos, causan daño. Pues quiero decirles que en la vida, no solo en la vida física, material, en el ambiente donde vivimos, sino en nuestra estadía aquí en la tierra como seres humanos, estamos expuestos a tempestades y nos llegan de diferentes tempestades. Es bastante frecuente saber o vivir tempestades de enfermedad, por ejemplo, problemas de salud. Enfermarse de una gripe, amén. Tener un día de decaimiento, que le dolió la cabeza, que el pie le cuesta estirarlo, eso no asusta. Pero cuando hay un dolor en un área delicada y pasan los días y no se quita, y hay que ir donde el doctor, y cuando el doctor le examina le dice, fíjese que hay que hacerle unos exámenes porque queremos averiguar exactamente qué es lo que tiene.
y después le dice hay que hacerle otro porque quiero confirmar lo que tiene. Entonces uno se aflige y de repente le dicen fíjese que tiene esta cosa pero tiene la otra, y ya lo más grave no es lo que sentía, es lo otro que le descubrimos, y está en eso y de repente cae enfermo otro de la familia. Amén. Como dice por allá el dicho antiguo, cuando un mal llega no llega solo, y siente que el mundo se le reduce, que los recursos escasean, que la fuerza moral se agota. Pues déjeme decirle que esas son tempestades y todos las vivimos. Vale la pena decir que las tempestades son inevitables. Las tempestades van a llegar a nuestra vida, estemos bien o estemos mal. Amén. Jesús habló de estar preparado para las tempestades, pero no habló de evitar las tempestades. Las tempestades son parte de la vida. Ni nos deberíamos de asustar cuando sufrimos. Job dijo: el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Jesús dijo: muchas aflicciones van a haber para ustedes. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. El salmista dice: muchas aflicciones habrá para el justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Las tempestades van a llegar de todas maneras, sea pobre, sea rico, tenga mucho conocimiento o no tenga conocimiento, viva en El Salvador o viva en Europa. Las tempestades son parte de la vida y nos van a llegar. Y bueno, cuando las tempestades son fuertes espiritualmente, cuando las tempestades en la salud o en cualquier otra área son fuertes, el único lugar donde nos podemos refugiar es el Señor. El Señor es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso el salmista decía: llévame a la roca que es más alta que yo. Y Jesús dice aquí: miren, el que oye la palabra y las hace, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Hablaremos de eso dentro de un momento. Pero también llegan las tempestades de crisis familiar. Las crisis familiares son parte de la vida y ocurren en las mejores familias. Usted ha visto familias honorables y usted dice: estas familias no tienen problemas. Todas las familias estamos expuestas a problemas. Todas las familias. No hay intocables. Amén. No hay inmunes. De repente hay una crisis matrimonial. Amén. Son tempestades de la vida. Y ya no hay entendimiento. Se acabaron las palabras suaves y salen las palabras groseras. Se acabaron los detalles y llega la indiferencia. Se acabó el tiempo de querer salir juntos y sale uno por un lado, el otro por otro, y hasta duermen separados. Y las atenciones de uno a otro disminuyen. Son tempestades en los matrimonios. Y hay algunas etapas de la vida, especialmente con la señora, con la famosa menopausia. He tenido que tratar a personas que dicen: me dan ganas de salir huyendo. No quiero estar en la casa. Algunas quieren matar al marido. Y como dijo un hermano por ahí que estaba en consejería con una hermana y le estaba hablando del mal marido que tenía, y le dice: hermana, pero usted nunca ha pensado en el divorcio. No, hermano, yo nunca he pensado en el divorcio. En el asesinato sí, le dijo. Las señoras viven esas etapas. Lo hemos visto. Y los matrimonios entran en crisis. Bueno, con los hombres es la famosa andropausia. Amén. También tiene sus efectos psicológicos, de conducta.
y puede traer problemas al matrimonio. De repente en la familia sale un hijo rebelde y hace lo que no se le enseñó en casa. Y la gente se asusta y dice, pero si los papás son honrados y este anda robando. Amén. Si los papás son trabajadores y este no hace nada. Si los papás son educados y este es malcriado. Y surgen los problemas y vienen las crisis. De repente el hijo termina en la cárcel, las madres sufriendo, los padres sufriendo, y de repente el otro que está en casa termina en otro lío. Son tempestades. Pero déjeme decirle que en las tempestades está el Señor con nosotros. En este mismo pasaje de Mateo, uno puede encontrar más adelantito, vimos en el capítulo 7, en el capítulo 8, por ejemplo, el versículo 23, dice: Jesús calma la tempestad. Los discípulos iban cruzando el mar de Galilea y a medio lago los agarró una tempestad que parecía que los iba a matar, que iban a terminar ahogados. Ellos hicieron lo humanamente posible, pero cuando ya no pueden más se acuerdan que Jesús está con ellos. Casi siempre nos pasa así a nosotros, ¿eh? Hacemos todo lo que podemos cuando ya no hay dinero para ir donde el doctor, cuando los consejos no funcionan, cuando las actitudes humanas son incompetentes, entonces nos acordamos que tenemos al Señor. Nunca es tarde. Amén. Porque la palabra de Dios dice: el que a mí viene no lo echo fuera. Aunque lleguemos derrotados, pudimos haber sufrido menos si hubiéramos acudido antes a Jesús. Ellos aquí iban con Jesús en la barca, Jesús iba con ellos, pero se les olvidó. Muchas veces se nos olvida que el Señor está con nosotros y sentimos que se acaba todo y que no tenemos fuerza y que no tenemos capacidad de que la barca siga caminando, simplemente porque se nos olvida que Jesús está con nosotros. Hay tempestades diversas, hay tempestades espirituales. De repente los creyentes, y no se asuste, hasta los más santos lo han tenido. De repente el creyente animoso, fiel, entra en etapas de desánimo. Amén. Y no quiere orar, y no quiere congregarse, canta y no siente nada. Amén. Ora y no siente nada. Vea usted, por ejemplo, a los grandes hombres de Dios. Santiago, por ejemplo, dice: Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Podemos ver a Elías con un ministerio exitoso, desafiando a reyes y a todo un pueblo, a los falsos profetas de Baal, que eran numerosos. Pero de repente la esposa del rey le manda una carta amenazante y Elías cae en un periodo de depresión y frustración. Y se va, renuncia a sus quehaceres ministeriales y se va a meter a una cueva. La señal de que alguien está en depresión es que quiere estar solo. Amén. No quiere congregarse, no quiere platicar, no quiere salir de la casa y quiere morirse. Elías dice que quería morirse. Le dijo a Dios: mátame, yo quiero morirme. Cuando alguien dice que se quiere morir es que está pasando una crisis espiritual, una crisis emocional. Y la Biblia dice que lo vivió Elías, pero no solo Elías, lo vivieron los otros siervos de Dios. Etapas de crisis, etapas de depresión, ataques espirituales. De repente usted siente que el enemigo le ha dañado, le ha atacado. Usted siente que su lucha no es normal, que las circunstancias que vive, los problemas que le suceden, las circunstancias que le rodean, van más allá de lo normal. Es bíblico eso. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes.
Y por eso dice la palabra, es necesario tomar toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Llegan los ataques del enemigo, llegan con experiencias sobrenaturales. Hace unos días tuvimos la oportunidad de orar por alguien. Hay algunas señoritas que son amigas de María Lidia, algunas son creyentes, otras no son creyentes, pero de repente hubo una que es creyente y ella tenía un problema espiritual. Nos dimos cuenta después, había sido perseguida por un demonio, por un mal espíritu durante largo rato. Y ese día que estaban haciendo trabajo en la noche, ella quiso compartirle a María Lidia lo que estaba viviendo. Y ella le dijo, hay alguien que me persigue, hay alguien que me ataca, hay alguien que me complica la vida. Y ella le dijo, ¿y tú sabes quién es? Y ella solo hizo con la cabeza así. Y le dice, ¿quién es? Y le hizo, está atrás de ti. Y comenzaron a orar. Hubo una manifestación sobrenatural. Amén. Había una mujer que la atacaba, un espíritu maligno convertido en mujer. Y cuando se comenzó a orar, subía y bajaba el techo y se quejaba y lloraba. Cuando nosotros despertamos, nos fueron a hablar, gracias a Dios la liberación ya había pasado. Nos levantamos con mi esposa, pusimos manos. Un día de estos llegaron sus padres para decirnos muchas gracias porque nuestra hija está liberada, ha sido libre por la gracia y el poder del Señor. Estamos expuestos a ataques demoníacos. Amén. No quiero asustarlos, pero hay más demonios que personas. Amén. La Biblia dice que Jesús habló de aquel que persevera y deja el camino del Señor. Y por lo menos dice, hay 7 malos espíritus que tratan de atormentar la vida de las personas. Pero cuando alguien cae, se ha descarriado del camino del Señor, dice, buscan otros 7 más y son 14 los que lo atacan. Así que hay demonios que no tienen trabajo, están en desempleo. Y hay otros que están guardados, presos en el centro de la tierra y que van a ser sueltos en el periodo de la gran tribulación para atormentar los que no se van en el arrebatamiento de la iglesia. Eso dice la Biblia, que van a ser sueltos, porque si ahorita fueran sueltos nos matan a todos, son demonios poderosos. Amén. Entonces estamos en una lucha espiritual. Hay ataques demoníacos, hay ataques día a día, estamos expuestos, pero no vamos a vivir con miedo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está el Señor con nosotros. Él es nuestro escudo, Él es nuestro libertador. Y David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay ataques espirituales. Cuando usted lucha contra una enfermedad, contra un problema y no lo puede solucionar, lo mejor sería que recurra a lo espiritual. A lo mejor está reprendiendo un problema y no es un problema, es un demonio. Usted puede reprenderlo en el nombre del Señor y sujetarlo al señorío de Cristo, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces estamos expuestos. Y hay tempestades, por ejemplo, económicas también. Es bíblico las tempestades económicas. Hay épocas de abundancia y hay épocas de escasez. Basta dar un vistazo a José en Egipto, cuando el rey tuvo un sueño y el rey dice que él ha soñado con unas espigas cargadas de fruto y que ha soñado con vacas gordas y con vacas flacas. Y José le dice, son etapas diferentes de la economía del país. Y por cierto, da un consejo que lo deberíamos de tomar en cuenta todos. Cuando hay bendición, seamos prudentes con la bendición, en no gastarnos todo, porque lo más seguro es que después de la abundancia viene la escasez. Todo es pasajero. Amén. Proverbios habla de las hormigas
Y dice que las hormigas son sabias y guardan en el verano para tener en el invierno. Es decir, en el verano pueden salir tranquilas, no hay corrientes de agua que les maten, pero en el invierno pueden reposar, y si pudieron salir a buscar algo está bien, y si no, no hay problema, porque ellas pueden guardar. Bueno, llega el día cuando a alguien lo despiden del trabajo. Amén. Y de repente la fuente de ingresos se agota, los negocios quiebran. Día a día esto sucede en El Salvador y en todas partes del mundo. Aquí sucede más por los problemas que vivimos de delincuencia. Hay negocios que se cierran, otros se incendian. Uno puede ver en las noticias y la gente dice, era el ahorro de 30 o más años de vida y se nos quemó en unas horas, en 45 minutos. Y la situación sin duda entra y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Bueno, nosotros tenemos promesa de Dios. No ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Claman los justos y Jehová los oye. Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. No serán avergonzados cuantos en Él confían. Llegan las crisis económicas, cuando no hay para lo básico. Y yo quiero de nuevo insistir, si Dios le bendice, sea prudente, porque la crisis va a llegar, pero será de menor efecto si usted es sabio en guardar una provisión. Dicen los entendidos que por lo menos el 10% de lo que nosotros recibimos deberíamos de esforzarnos por guardarlo. Las señoras son un poquito más cuidadosas, la mayoría en esto, de guardar un poquito para los momentos de necesidad. Pero el deber es de todos esforzarnos. Pero va a llegar ese momento de crisis. A veces puede ser el producto de nuestra irresponsabilidad en el manejo de la finanza. A veces puede ser el producto de las tragedias que suceden en la vida. Alguien termina con su dinerito por la enfermedad de alguien, por un incendio, por una tragedia, porque quebró la empresa donde trabajaba, por los problemas del país. Pero independientemente de la razón por la que llegue la crisis, nosotros podemos confiar en el Señor. Y quiero entrar a la etapa final de nuestra reflexión. Si no podemos evitar la crisis, ¿qué podemos hacer ante las crisis? Simplemente prepararnos. Amén. Prepararnos. No las vamos a evitar, pero podemos estar preparados. ¿Qué significa estar preparados? Vivir de acuerdo a la palabra. Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y yo quiero hacer un llamado a que le pongamos el interés debido a la palabra. Hay una tendencia a ser amantes solo de la alabanza, solo de los cantos. Y hay mucha gente que mientras está cantando grita y aplaude, y otros hasta silban y danzan, y no es prohibido. Yo les he dicho, siempre y cuando no golpea al que está a la par, dance. Pero, ¿y qué de la palabra? Amén. Mire, lo que lo va a sostener en los momentos de dificultad es la palabra. Porque en la palabra está la guianza de Dios para nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, Timoteo dice, nos prepara para toda buena obra. Juan dice, el Espíritu les va a recordar la palabra. En esos momentos vamos a necesitar recordar la palabra. ¿Qué dice Dios para estos momentos? Porque si no estamos fundados en la palabra, en los momentos de dificultad podemos hacer locuras. Hay personas que optan por suicidarse, se quitan la vida, y no son personas a veces que usted creería que son ignorantes, que no saben lo que están haciendo. No, famosos, artistas, millonarios. Hace poco fue noticia de un chef famoso que se quitó la vida, parece en Francia.
Tuvimos la oportunidad con hermana Mimita de estar en uno de los lugares que él visitó en estos días y ahí tenían su foto, él había estado en ese lugar. Hombre famoso, de dinero, de prestigio, pero no pudo cuando le llegó la crisis porque no tenía a Dios, no tenía la palabra. Hay otros que optan por abandonar el hogar. Amén. Los divorcios no se dan solo por infidelidad sexual. Los divorcios se dan por las crisis que no se saben manejar. Las crisis económicas son una de ellas. Comienzan a echarse la culpa uno al otro. Estamos en crisis por tus decisiones. Vos dejaste el negocio tal, te saliste de tal empleo, gastaste el dinero en tal cosa y termina destruyendo los matrimonios. Bueno, aquí dice que cuando no se está fundado en la palabra y llegan las tempestades, dice, fue grande su vergüenza, fue grande su ruina. Una tempestad de esta puede acabar con un matrimonio. Una tempestad de esta puede acabar con la vida de un individuo. Otros optan por dejar al Señor y dicen, Dios no me oye, Dios no cuida de mí, Dios me ha defraudado. Dios no deja a nadie. No serán avergonzados los que en Él confían. Es más, dice, aunque ustedes me sean infieles, yo permanezco fiel. Dios no deja a nadie. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Pero en una etapa de crisis nos puede pasar como los discípulos. Ellos le hablan a Jesús y le dicen, ten cuidado, sálvanos que perecemos. Es decir, te descuidaste de nosotros. Dios no se descuida de nadie. Nosotros nos descuidamos de Él y se nos olvida cómo vivir, cómo estar, cómo relacionarnos con Él, cómo vivir la vida en la tierra. Una tempestad de estas puede acabar con la vida espiritual de una persona y puede hacer que diga, no quiero más con Dios. Hablando de los grandes hombres de Dios, Jeremías, por ejemplo, en su crisis de rechazo, de tortura, de cárcel, de burla del pueblo, de los gobernantes, hubo un día que él dice, no hablaré más en ese nombre. Él está diciendo, yo no vuelvo a predicar. Amén. No lo voy a hacer. Pero dice que en ese instante ocurrió algo sobrenatural. Y dice que sintió un fuego en sus huesos que ardía y sintió la pasión de Dios. El Espíritu de Dios tocó su vida y no pudo callar y siguió predicando para la gloria del Señor. Puede hacer que alguno de nosotros diga, no vuelvo más a la iglesia. A lo mejor alguno ya lo dijo y aquí está, gracias a Dios. Amén. No me vuelvo a congregar, no vuelvo a la puerta abierta, no voy a ser creyente, no me voy a involucrar en ningún ministerio. Esa no es la solución. La palabra de Dios dice que hay que esperar en el Señor. Hay que esperar en el Señor. Hay momentos en la vida cuando no tienes ni que hacer nada, solo esperar en Dios. Los israelitas iban rumbo a Canaán. Atrás de ellos venían los egipcios. Enfrente tenían el Mar Rojo. Ellos no tenían armas. Ellos no tenían ejército. Faraón traía un buen ejército. El mar no lo podían cruzar, no tenían lanchas, no tenían barcos. El pueblo clamó y dijeron, aquí terminamos, se acabó nuestra historia. Y Moisés se afligió y cayó de rodillas y le dice a Dios, ¿qué hacemos? Y el Señor le dijo a Moisés, no hagan nada, solo estén quietos y vean la salvación que yo voy a hacer con ustedes. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ustedes saben en qué termina la historia. Dios parte el mar, los israelitas pasan, los egipcios los siguen. Dios hace que el mar se vuelva a unir y termina Faraón y su ejército ahogados en el mar.
Hay momentos que no hay que hacer nada, solo esperar en Dios y decirle: Señor, yo no voy a alzar ni mi mano ni mi voz, yo voy a dejar que tú hagas lo que hay que hacer, porque cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar, y cuando Dios las cierra, nadie las puede abrir. Hay momentos que solo hay que esperar en el Señor. Habrá momentos que hay que clamar: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía. Le voy a decir, en estos momentos necesitamos tranquilidad, fe. ¿Cómo que fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenga fe que Dios va a cumplir su palabra. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Tenga fe que todo pasa, nada es eterno. El refrán de los viejitos es cierto: no hay mal que dure 100 años ni paciente que lo resista. Todo pasa, las crisis pasan. He visto familias hundirse y las he visto levantarse. He visto personas pasar tiempos agonizantes y de repente están bendecidos para la gloria de Dios. No, usted no será la excepción. Tenga fe que después de la tormenta viene la calma. El Salmo 23 dice: después del valle de sombra y de muerte, me va a llevar a delicados pastos. Amén. Va a poner la mesa del banquete delante de mí. Va a ungir mi cabeza. Va a haber fiesta para mi alma. Su crisis, si usted no está firme en el Señor, puede ser la desgracia de su vida. Pero si usted está firme en el Señor, puede ser el testimonio de victoria que usted necesita. Amén. Usted no va a poder testificar que Dios sana si no ha estado enfermo. Usted no va a poder decir que Dios consuela si no ha estado triste. Usted no va a poder decir que Dios provee si no ha estado en escasez. Usted no va a poder decir que Dios liberta si no ha estado oprimido. Usted no podrá decir que Dios defiende si no ha estado en peligro. Por lo tanto, le animo, manténgase firme, crea la palabra. Dios no nos va a dejar. La tempestad va a pasar. Un nuevo día vendrá. Por oscura que sea una noche, el sol aparecerá de nuevo. La luz brillará. Por fuerte que sea una tempestad, llegará la calma, volverá la bonanza. Pónganse en pie, por favor. Oh, en el nombre de Jesús, sigue bendiciendo este ministerio, sigue bendiciendo esta obra, sigue salvando vidas, sigue restaurando, síguete glorificando, Dios, para alabanza de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Señor. Que tengan una semana de victoria.